Bienvenidos a Economía. Hoy se inaugura el pabellón del comercio en la conferencia sobre el clima, la COP28. Es la primera vez que el comercio figura formalmente en el orden del día de la cumbre sobre el clima. El comercio internacional contribuye hasta en un 30% a las emisiones de carbono, según un estudio de la Organización Mundial del Comercio. Teniendo esto en cuenta, la COP acogerá paneles sobre cómo hacer que las cadenas de suministro sean sostenibles. Le preguntamos a nuestra enviada especial en Dubái, Carol Guerrero, por esta inclusión del comercio en la agenda de la COP28. Paco, buenas noches. Pues esta integración del comercio por primera vez a la Conferencia de las Partes fue anunciada a mediados de este año por el presidente de esta COP28, Sultan Al-Jaber. Él lo que explicó en ese momento y lo que ha vuelto a explicar aquí en Dubái es que siendo el comercio una piedra angular del crecimiento económico, pues puede ser una herramienta fundamental para acelerar la lucha contra el cambio climático, y dice además que con esto se pueden sumar otros actores que tengan este mismo objetivo, que compartan este objetivo. Y esta es una idea que ha calado aquí en Dubái, por lo menos entre algunos líderes mundiales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo alguna referencia a este asunto y dijo que era necesario incorporar la Organización Mundial del Comercio a las reglas climáticas, porque dice él que con esto se pueden alinear el sistema internacional a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París alcanzado en 2015. Además, Paco, este año tendremos un Día del Comercio y será celebrado el próximo lunes 4 de diciembre aquí en esta COP28 de Dubái. Mientras tanto, Brasil se sumará en enero próximo al grupo de países de la OPEP Plus, aunque no participará en las acciones coordinadas para limitar la producción de crudo por parte del cártel petrolífero. Tras ingresar como miembro observador, Brasil podría asumir con el tiempo un papel más activo en la OPEP. Así lo anunció el jefe de la petrolera brasileña Petrobras, Jean-Paul Prates, en una entrevista en la agencia Reuters, en la que subrayó que su empresa nunca formaría parte de una organización que impone cuotas. Brasil es el mayor productor de petróleo y gas de Sudamérica, con 4,6 millones de barriles diarios. Así pues, Brasil pasaría a ser el tercer país latinoamericano en la Organización de Productores de Petróleo. La noticia llega por sorpresa mientras Lula asiste en Dubái a la conferencia del clima. Ampliamos los detalles con José David Navarro en Frankfurt. José, la OPEP invita a Brasil a sumarse a la organización, un ingreso que podría ocurrir ya en enero. ¿Qué interés tendría el club de los petroestados en unirse a Brasil? Para la OPEP Plus es fundamental o muy importante incluir a Brasil en su organización de cara a poder generar influencia sobre Brasil, sobre todo en un momento en el que, como ya hemos explicado algunas veces, a pesar de los recortes que ha hecho la OPEP Plus, los intentos para aumentar los precios del crudo no ha dado sus frutos. Como les decía antes, la previsión es que Brasil bombee cada vez más petróleo. La petrolera estatal Petrobras va a aumentar, de hecho, considerablemente su inversión entre los años 2024 y 2028, con algunos proyectos que son controvertidos, polémicos, como el del margen ecuatorial. La previsión es que Petrobras pase de los en torno a 2,36 millones de barriles entre gas y petróleo que tenía de media en el 2022 a los 3,2 millones de barriles para el próximo año. La noticia, como decías, Paco, ha sorprendido justamente cuando Lula se encuentra en Dubái con la COP28 y defendiendo a Brasil como una cada vez mayor potencia que lucha para evitar el calentamiento global. Gracias, José David, desde Frankfurt. Cambiamos de tema. Linda Yaccarino, la consejera delegada de X, no ha tratado de contener la reacción a los comentarios del dueño de la empresa, Elon Musk, quien recientemente en un evento organizado por The New York Times arremetió con un lenguaje vulgar contra los muchos y grandes anunciantes que han decidido hacer una pausa en sus contratos con esta red social. La ejecutiva ha defendido a Elon Musk a pesar de que reconstruir el negocio principal de X sea cada vez más difícil. Ana Nieto, ¿cómo justifica Yaccarino la salida de tono de Musk tan comprometedora para la empresa? Yaccarino ha mandado una comunicación a sus empleados y ha calificado la intervención de Musk en el evento del Woke de New York Times como franca
y profunda. En esa entrevista, y para sorpresa de los asistentes al evento, Musk acusó a los anunciantes de chantaje por retirar sus campañas tras un tuit suyo en el que aceptaba teorías conspirativas antisemitas. Además, empresas como Apple, IBM y Disney reaccionaron con la retirada de publicidad a una publicación que apuntaba que su publicidad se dirigía y beneficiaba a creadores de contenidos supremacistas. Musk se refirió en varias ocasiones, en términos bastante vulgares, a los anunciantes y en particular a Bob Iger, el primer ejecutivo de Disney que estaba entre la audiencia. Dijo que a él no se le podía chantajear con dinero. Yacarino, que es la apuesta de X para darle la vuelta a las cifras y al negocio publicitario de X, ha decidido seguir el paso de su jefe y recomendar a los empleados a que vean la entrevista. Si la ven, verán que Musk acepta y admita que los anunciantes pueden acabar con la plataforma social. Como dices, Musk dice que la empresa puede venirse abajo. ¿Cuál es la situación de X en este momento? Pues desde que salió de bolsa ya no se conocen el detalle de sus números, pero las cifras que sí que conocen apuntan a que la publicidad ha caído un 64% entre enero y octubre de este año. También han caído los usuarios diarios y la empresa ha tratado de hacer cambios que no han tenido la acogida deseada. Muchas personalidades han abandonado la web y la empresa, que se compró por 44.000 millones de dólares, ahora mismo está valorada en 19.000 millones de dólares, un 55% menos. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y en Colombia se está discutiendo la reforma a la salud que cambiaría el sistema que tiene el país desde 1993. El actual sistema depende de unas empresas que recaudan el dinero y les pagan a los hospitales por los servicios de sus afiliados. Los colombianos se quejan de que no pueden conseguir citas con especialistas o medicamentos. Según una investigación reciente del Observatorio Nacional de Salud, 1,6 millones de colombianos fallecieron por falta de acceso al sistema de salud, casi un 20% de las muertes totales. Narda Jaramillo lleva 26 años luchando con el sistema de salud colombiano. Jonathan necesita atención permanente y su hija Joana Andrea murió por un cáncer, después de que la entidad prestadora de salud, EPS, demorara los trámites en Bogotá. Le dio un dolor en el ovario. Cuando fui al médico, la atendieron y después me la mandaron que a hacer exámenes, que aquí no, que en esta clínica, que no, que vaya a Veraguas, que vaya al San José, que vaya al Carlos Lleras, que vaya a la clínica Navarra. Nos pusieron a dar muchísimas vueltas. Todos los días era un paseo para que me le hicieran un examen a mi hija. Para otro me le consiguieron la cita para neurología. ¿Pero por qué? Joana Andrea estaba afiliada a una empresa prestadora de salud que quebró debido a casos de corrupción. El sistema actual de salud de Colombia comenzó con más de 100 empresas de este tipo. Hoy sobreviven 19. A mí me dijeron que porque yo no había demandado a la doctora que me la atendió, que ella debía haberla hospitalizado el mismo día que le descubrió el tumor. Y yo digo que eso es una cadena de corruptos. La verdad, sí. ¿Cuánta plata se han embolsillado? Y los colombianos, los enfermos, son los que llevan de, así como dice el cuento, llevan las de perder. Bajo el actual sistema de salud, existen entidades privadas que funcionan como aseguradoras y que son el puente entre los usuarios y la atención médica. Los representantes de estas empresas consideran que hay fallas, pero que se debe construir sobre el marco actual. Específicamente en lo que refiere a EPS que han estado en el sistema y que han hecho un uso inadecuado de los recursos, esa historia ha perjudicado de cierta manera el buen desempeño de las EPS que lo hacen muy bien. Es innegable que el sistema tiene que depurarse. La propuesta planteada por el gobierno de Gustavo Petro busca cambiar drásticamente el rol del sector privado en el sistema de salud, que en la actualidad administra 83 billones de pesos, unos 19 millones de euros al año. ¿Qué es un EPS? Es un vehículo de captura de recursos públicos del Estado para ejercer un direccionamiento de recursos. Lo que pasa es que después de que llega allí la plata, no hay control de la misma.
entonces ahí ha pasado todo lo que tú quieras. Y lo que ha ocurrido es que se contratan a sí mismas sus propias clínicas a las tarifas que quieran, a los precios que quieran, y quiebran los demás prestadores, clínicas, hospitales, niegan servicios, y eso ha derivado en una debacle humanitaria en este país. Según un reciente estudio del Observatorio Nacional de Salud, 1 de cada 5 muertes de los últimos 43 años en Colombia estuvo relacionada con fallas en el acceso o la atención en los servicios de salud. La propuesta es que se pague, como muchos sistemas de salud del mundo, de manera directa a clínicas y hospitales, para poder garantizar, y este es el segundo punto, que haya una dignificación de los trabajadores, del talento humano. El capital humano es el capital más importante de cualquier sistema de salud en el mundo. El gobierno plantea ahora un cambio en el flujo de los recursos de la salud. Las EPS tendrán un papel secundario, por lo que sus representantes manifiestan que la reforma afecta lo que se construyó en los últimos años. El sistema de aseguramiento que se ha construido en los últimos 30 años y el rol que juegan las EPS hace una gestión integral de la atención a los pacientes. Esta propuesta rompe ese modelo y encarga a muchas entidades diferentes roles en la atención de la salud, y cuando tú en un sistema no tienes roles y responsables claros, tienes un resultado malo. Mientras se discute la reforma, Bernarda afirma que ha debido interponer 5 recursos judiciales para garantizar la atención médica de su hijo. La EPS sabe que yo tengo una tutela para los pañales, que él no me podía dar una fórmula porque yo no llevaba la tutela, que porque él no conocía al paciente, porque era un paciente que él no conocía, entonces que yo tenía que llevar los pañales, la tutela para los pañales. Eso no es derecho. Sin un cambio estructural, Bernarda Jaramillo y otros como ella tendrán que seguir utilizando herramientas legales para acceder a los servicios de salud. Y aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y hasta otra ocasión.